La situación del sistema carcelario uruguayo es, desde hace muchos años, alarmante. Últimamente ha habido avances, es cierto, pero el problema todavía está muy lejos de encauzarse. El jueves pasado, el comisionado parlamentario sobre el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, entregó su informe 2016. Allí expresa que más del 60% de los presos enfrenta muy malas o malas condiciones de reclusión. Y agrega que 1 de cada 3 internos están sometidos, de hecho, a trato cruel, inhumano o degradante. En los próximos minutos vamos a repasar ese diagnóstico, pero además y sobre todo vamos a conocer las recomendaciones que el comisionado realiza para salir de esta crisis. Estamos con el comisionado parlamentario sobre el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit. Juan Miguel, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un gusto estar acá y muchos saludos a tus oyentes también. Usted asumió en octubre de 2015. Exacto. Y este informe que se presentó el jueves entonces representa todo lo que ha podido recabar desde aquel momento. O sea, una parte de 2015 y todo 2016. Exacto, porque mi plan ha sido que el informe sea presentado a principios de año, porque yo soy un organismo que es asesor del Parlamento. Hay una comisión de seguimiento del sistema carcelario que es la que apoya la actividad y la que recibe los insumos directos. Mi idea era que esa información estuviera siempre al principio del año. Como empecé muy pegado hacia el final de 2015, no hubo informe de 2016 y ahora es el informe de 2016, que recopila todo eso, más a otros documentos, digamos, más técnicos, una especie de herramienta de cómo medir, de qué observamos, para tratar de tener lo más posible, mirada lo más objetiva y no liberada la subjetividad de lo que miramos detrás de los muros. Bueno, el informe es muy largo y está lleno de detalles, de números, de observaciones. Son 70 páginas en el núcleo, ¿no? Me interesa ir recorriéndolo y empiezo con algunos datos. En el informe se destaca que entre 1999 y 2016 la población carcelaria creció de 4.100 reclusos a 11.100. Y lo hizo de manera permanente, independientemente de crisis, bonanzas o gobiernos. Además, advierte que la tasa de prisionización, o sea, la cantidad de presos por 100.000 habitantes, está hoy en 316, lo que coloca a Uruguay en el top 30 del mundo y muy por arriba de países de la región que tendemos a considerar más problemáticos en materia de delincuencia. Ejemplo, Perú, México, Argentina o Guatemala. Es un fenómeno llamativo y sin duda no muy saludable. Usted lo deja anotado para que se discuta en otros ámbitos. No es tema suyo estrictamente, pero lo marca. Lo que pasa es que a mí me supera, eso es un tema muy complejo que no tengo la respuesta. Me doy cuenta que ahí tenemos una anomalía, que algo nos está pasando como sociedad, que recurrimos muchísimo a la prisión como medida. Es como un hospital que solamente tiene CTI. Hay una cantidad de medidas, me parece, de otro tipo, que pueden ser del trabajo, de la prevención, el trabajo sociocultural. Veamos la experiencia, por ejemplo, en Medellín. Medellín era una de las ciudades más violentas del mundo, con tasas de violencia similares a las que había en el Líbano en su momento. Bueno, a través de un trabajo que no pasaba también por la seguridad, pero pasaba por la cultura, por la educación, por el trabajo en los barrios, por el trabajo con la familia, por el trabajo con los jóvenes niños de la calle, con el trabajo educativo, con bajar la deserción educativa, se bajó la tasa de prisionización y se encararon también políticas de fondo dentro de la cárcel, porque no es demasiado diferente lo que pasa dentro y afuera. Generalmente lo que lleva a la violencia es cuando se pierde la dignidad, cuando se pierde la posibilidad de hacer lo que a uno le sale de adentro del corazón, porque derechos humanos es una palabra muy técnica, suena a convenciones, a negociaciones en Ginebra. Ahora, derechos humanos, Emiliano, es lo que tú y yo tenemos ganas de hacer todos los días. Cantar, bailar, comunicarnos, jugar al fútbol, hablar con nuestra familia, tener pareja, tener un trabajo, tener vivienda, tener agua. Cuando eso se volatiliza, cuando eso no está, ya sea en un barrio o en una cárcel, hay violencia. Entonces creo que tiene que ver un poco con eso. Ahora, es una pregunta que tenemos que hacernos. Es una pregunta muy aguda, ¿no? ¿Por qué en Uruguay se recurre con tanta frecuencia, con tanta insistencia a la cárcel como castigo, ¿no? Como forma de penar a alguien que comete un delito? Lo dejamos para otro debate. Miremos, mientras tanto,
qué ha pasado con el sistema carcelario en estos años. El informe resume mejoras que se han introducido desde 2010 cuando se creó el Instituto Nacional de Rehabilitación, pero también marca todo lo que falta, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Bueno, siguiendo en realidad el índice del informe trata de ser tomar en cuenta las distintas luces y sombras que hay y trata, no sé si lo logré, pero trata de ser justo en el sentido de ver, bueno, de dónde venimos y hacia dónde vamos, si es que sabemos hacia dónde vamos, que esa es la gran pregunta. ¿Estamos yendo lento hacia dónde hay que ir o estamos yendo para cualquier lado? Es una pregunta que vale hacérsela siempre. Yo creo que primero hay una etapa muy fuerte que es del 2010 al 2015, donde se produce una cantidad de cambios. El sistema penitenciario venía como con dificultades de rehacerse desde que empezó la democracia. Hubo muchos intentos. Recordemos el año 85 cuando se crea el CONCAR, una comisión interministerial, inclusive integrada al Poder Judicial, para tratar de hacer un proyecto civil, un proyecto técnico. Hubo distintas cosas que se hicieron en el momento, pero también el fenómeno poblacional fue muy grande, ha habido una explosión demográfica. Y el sistema estaba muy mal. Recordemos lo que fue la visita de Manfred Novak, distintos informes, etcétera, señalando que Uruguay, a todo el mundo que viene de afuera, y aún hoy le llama la atención encontrar el sistema penitenciario que tiene Uruguay. Yo hablo muchas veces con diplomáticos que van a las cárceles y me dicen, bueno, todas las cárceles en el mundo siempre son un lugar complejo, son un lugar complicado, no es el lugar más brillante, pero uno cuando viene a Uruguay y ve sus instituciones, su comunicación, su libertad de prensa, el nivel cultural que tiene, etcétera, y va a las cárceles, se encuentra como que cayó en otro lugar. Entonces, bueno, creo que del 2010 al 2015 hubo un enorme esfuerzo, una gran cantidad de cosas, están enumeradas en el informe muy distintas, desde la incorporación de personal civil, el ingreso de la salud pública parcialmente, pero el ingreso al fin dentro del sistema penitenciario, el inicio de programas innovadores, una cantidad de cosas muy importantes que se hicieron. Sin embargo, la pregunta es, ¿entonces estamos bien? No, seguimos estando mal, porque los partidos de fútbol tienen dos tiempos y uno puede tener un primer tiempo que puede ir ganando y después se puede complicar las cosas. Y yo creo que aquí lo que ha ocurrido es que Uruguay tiene un problema muy profundo, que no es un problema de las cárceles, porque ese creo que es un poco un error en el que caemos, pensar que es un tema de las cárceles y la gente que trabaja en ese tema. Y en realidad es un tema de la sociedad, porque lo que pasa en la cárcel impacta en la sociedad. Con la persona que yo me voy a cruzar en la esquina hoy de noche, ¿cómo va a ser esa persona? ¿Qué me va a decir? ¿Cómo me va a encarar? ¿Qué va a pasar allí? Eso muchas veces tiene que ver en cómo están las cárceles. En el informe se refiere, hay unos 6.000 y pico de personas que salen de las cárceles todos los años, que van a pedir trabajo, que se van a cruzar con nosotros, que se van a cruzar con nuestras familias. Entonces, bueno, después de ese periodo llegamos a hoy. Y hoy nos encontramos todavía con una realidad muy complicada. Seguimos estando mal, seguimos estando con un tercio del sistema que está muy mal. Yo lo califiqué como de trato cruel, inhumano y degradante, pues yo creo que es inequívoco que es así. Cualquiera que visite esos lugares se da cuenta. Vamos a ir a eso enseguida. Pero antes le propongo escuchar al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que se refirió en estos días a la evolución que ha tenido uno de los problemas del sistema, el hacinamiento. Yo recuerdo cuando ingresamos al ministerio en el 2010, había 8.500 personas privadas de libertad y las 8.500 estaban en una situación muy difícil, hacinamiento en todos lados. Hoy, a pesar de que había 8.500 y ahora hay 11.300, de que ha habido un aumento importante de personas privadas de libertad, hacinamiento existe en el módulo 8 de CONCAR, en el módulo 2 de Canelones y en un sector de Las Rosas. En lo demás no existe. ¿Usted coincide con ese balance? Yo coincido con lo que él dice, que cuando llegaron el hacinamiento era masivo y generalizado y que la situación mejoró mucho. Creo que el hacinamiento se empieza a manifestar en muchos lugares, en parte por este aumento de la población. Ahí hay un tema también, y es que, por ejemplo, la cifra en cómo se mide el hacinamiento es una cifra que está en construcción. Una de las debilidades que señalamos en el informe son las debilidades estadísticas que hay en este tema y las debilidades estadísticas que tiene el Instituto Nacional de Rehabilitación. Sí, están trabajando para arreglarlas, sí, pero... Ese es un punto que si recorren el informe van a notar. La verdad que nunca lo había observado yo con tanto cuidado.
¿qué se considera una plaza? Claro. ¿Qué es una plaza carcelaria, no? Porque hay, por lo visto, criterios muy distintos según las cárceles para decir tenemos tantas plazas, ¿no? Claro, entonces eso requiere una fortaleza técnica muy importante. Ver Puede cómo se llegar a mide. pensarse en algún caso que plazas son Colchón. colchones agregados en una celda grande. O hasta algún lugar que se termina generando en un baño, en las duchas, un lugar más para poner 1, 2, 3 personas, ¿no? Exacto, Eso puede llamarse plaza. eso ha ocurrido y es un poco complejo y requiere un seguimiento desde las autoridades muy detallado, porque de pronto en un centro le dan un dato de que, bueno, de que hay más plazas. Ahora, esas más plazas, ¿por qué son? Porque se construyó un módulo nuevo o porque se agregaron a forceps colchones en un lugar y se perdió un aula, se perdió un baño, se perdió un sector. Entonces, en definitiva, yo creo que la densidad está aumentando, la densidad se mide sobre 100, más de 120, o sea, cuando pensamos cuántas plazas y cuánta gente, cuando supera más de 120 personas por 100 plazas disponibles, se entra en un hacinamiento crítico y hay varios lugares donde los cuales hay hacinamiento crítico en la cárcel de Canelones, en Santiago Vázquez, en Tacuarembó, en Salto, en Artigas, en Tetités, en Maldonado, en Cerro Largo. Pero también digo una cosa, el hacinamiento no es lo único, o el deshacinamiento no es lo único, porque puede bajar el hacinamiento, pero si no hay programas, si no hay rehabilitación, si no hay tratamiento en drogas, si no hay trabajo con la familia, si no hay educación, si no hay trabajo, es como decir, bueno, el hospital está mejor, está más limpio y hay una persona por cama. Ahora, seguimos sin medicinas, sin médicos y sin enfermeros. Está más lindo el hospital, pero eso es un poco lo que yo apunto. El tema de fondo, que es complicado, que no es fácil, que no depende solamente del Ministerio del Interior, ese es el que hay que tratar de abordar. Vayamos a ese punto que usted había comenzado a plantear hace unos minutos. Vayamos a los tercios. Según el informe, más del 60% del sistema penitenciario presenta muy malas o malas condiciones de reclusión, donde el aislamiento es habitual, la convivencia es pobre y está cargada de violencia y riesgo de vida, y donde la oferta de posibilidades socioeducativas es casi inexistente. ¿Qué tipo de personas son los que están recluidos de esa manera? Bueno, son los mismos, son las mismas personas. No es que en un lugar están los que rompen todo y en otro están los que son prolijos y cuidan y quieren estudiar y quieren ir a la universidad. Es el entorno y de nuevo la referencia a lo mismo que pasa en un barrio o lo que nos pasa a nosotros. Somos en buena medida lo que nos ofrece el entorno. Hace poco leí unos trabajos que hubo en los años 70 en Estados Unidos, en varias universidades, donde quisieron recrear las condiciones de una cárcel para ver cómo se originaba la violencia. Bueno, muchos de esos estudios tuvieron que suspender, lo hacían entre docentes y estudiantes. Los tuvieron que suspender por la violencia que se generaba entre estudiantes y los propios docentes al recrear las condiciones de una cárcel. Entonces, lo que cambia es el entorno. Lo que cambia es un lugar, si hay más gente, si hay menos gente, si hay posibilidades de salir de la celda o se vive encerrado. Yo traté de hacer siempre se habla de las condiciones de la cárcel, el informe yo traté de ser adjetivar lo menos posible. Sí. Esta categoría, la que yo mencionaba recién, más del 60%, es la que, dice usted, presenta muy malas o malas condiciones de reclusión. Pero dentro está el tercio, sí, que directamente es el peor, ¿no? El llamado tipo 1. Sí. Ahí, según el diagnóstico, los presos reciben trato cruel, inhumano o degradante. Exacto. Una expresión que suena fuerte, pero que usted aclara, eligió con mucho cuidado. Sí, yo lo pensé mucho porque, digamos, siempre hablamos hace años de las cárceles y de la parte que están mal de las cárceles y usamos muchas veces adjetivos y decimos cosas que yo traté de no usar. Por ejemplo, términos como inaceptables, horripilantes, etcétera. Y dije, bueno, voy a buscar lo más objetivo posible. Y para eso están las normas internacionales, y para eso está la Convención contra la Tortura, que refiere a dos cosas. Refiere a la tortura y a los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y a mí me parecía que realmente, para mostrar el fenómeno, para mostrar la realidad que allí se vive, había que recurrir a ese concepto, a ese tipo legal internacional. Porque no es otra cosa. Cuando uno llega a un lugar y donde ve que hay un dolor añadido, un dolor innecesario, donde uno ve las familias y las personas que van allí, los relatos de las familias o por los testimonios que recogemos de las personas que están allí, que se van literalmente degradando, o sea, van perdiendo capacidad de diálogo, van perdiendo salud, van perdiendo dentadura, van perdiendo hábitos, van perdiendo higiene, se deprimen, se quieren suicidar, se cortan, los lastiman, no salen a estudiar, no salen a trabajar.
eso es degradarse, eso es deterioro, y es cruel porque es innecesario, es absolutamente un excedente del dolor que por sí significa la privación de libertad. Usted dice, no se llega a la tortura. La tortura requiere que haya intención de provocar el dolor con determinados fines. No se llega a la tortura, pero es muy serio, es muy grave igual. Claro, yo traté de separar eso. Muchas veces se usa la palabra tortura con un sentido coloquial y decir, esto es una tortura. Y muchas veces se ve esos lugares y dice, pero esto es como tortura. Y yo traté de ser preciso en eso y decir, bueno, no, esto es lo que es. Es muy duro lo que es un trato cruel, inhumano y degradante. No es una voluntad de Juan, Pedro, María que eso exista, estoy convencido de que las autoridades no quieren que eso exista, quieren que eso se cambie, pero eso existe. Y objetivamente quienes están ahí se degradan, se deshumanizan, se vuelven más violentos, se enferman. Cuando salen de ahí van a ser muy difícilmente sean buenos ciudadanos, les va a ser muy difícil constituir una familia, les va a ser muy difícil constituir una casa, conseguir empleo. Entonces, eso es lo que es. Yo creo que cualquiera que entre, mire, observe y dialoga, no se va a poder ocurrir otra calificación que esa. El informe tiene tablas y gráficos que van resumiendo las consideraciones. Ustedes van a poder leerlo en nuestro sitio en internet, en perspectiva.net. Pero a propósito de esta categoría, tratos crueles, inhumanos o degradantes, usted ubica allí a la unidad número 3, Libertad, los celdarios 1 y 2, la unidad número 4, Santiago Vázquez, los módulos 8, 10, 11 y 12, la unidad número 5, femenina, los pisos 4, 5 e ingreso, la número 7, en Canelones, módulo 2, celda externa y sector BK, y la número 13, Maldonado, sector A. Ahí es donde está el problema más grave. Exacto, y sobre todo, digamos, el lugar donde está más masificado es en la cárcel de Libertad, que tiene el celdario grande, ese que se ve de la ruta, el celdario 1, la Piedra, que es el celdario 2, después tiene un sector de contenedores y las barracas, donde está excluido esa situación. La cárcel de Canelones, que está en condiciones muy críticas, hace poquito cambió la dirección, esperamos que la nueva dirección pueda encarar algunas alternativas, pero el problema es un problema estructural, de edificio, de espacio, de sobrepoblación. La cárcel de mujeres, que también cambió su dirección hace poco, que también ha generado buena expectativa a la nueva dirección, pero este informe es de 2016. El sector 5 es un sector que se cerró, es un sector sobre el cual nosotros trabajamos mucho, y es una buena noticia y que muestra, creo que las dos cosas, el trabajo que podemos hacer nosotros aportando planteos y también la actitud de las autoridades a veces de escuchar o de estar atentos, porque acá esto nadie tiene el monopolio ni de la sensibilidad ni de la preocupación. A mí me consta que las autoridades están preocupadas y esto no es una lucha solitaria contra la negación del bien y los derechos humanos, sino es un problema estructural, institucional, en el cual hay que construir. Y bueno, así en estos sectores está este problema que requiere esfuerzos extraordinarios. Ya hablaremos de lo que viene después en esta materia en cuanto a las recomendaciones. Seguimos conversando con el doctor Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario sobre el sistema penitenciario. Estamos recorriendo el informe 2016 presentado la semana pasada. Allí se denuncia que el año pasado registra la mayor cantidad de homicidios de los últimos 11 años, pasando estos a ser la principal causa de muerte en prisión. ¿Qué es lo que está explicando este dato? ¿Los reclusos son más violentos o las condiciones en las que se encuentran favorecen estas conductas? Bueno, por un lado creo que hay más gente aumentando el hacinamiento y no ha habido un correlativo aumento de los programas, y tampoco ha habido una división de la población en grupos de trabajo en el cual se puedan hacer políticas personalizadas. O sea, seguimos teniendo macropenales, megacentros. El CONCAR es una ciudad, tiene 3.400 personas. Hay módulos del CONCAR que tienen 500, 700 personas. Tampoco tiene un referente, hay un director general. Entonces hay un estado y esas muertes tienden a ocurrir, tan relevados los lugares, pero los lugares más frecuentes son en el CONCAR, en Libertad, los mismos lugares donde señalamos los puntos más oscuros. Hay un fenómeno de anomia, de vaciamiento. Pasa lo mismo que pasa en los barrios más violentos. Sí, es la ausencia del Estado, pero en este caso adentro de la casa del Estado. Sí, hay otro dato que vale la pena incorporar. La tasa de homicidios por habitante en las cárceles es 20 veces más alta que en la sociedad en general. Claro. Sí, eso fue un dato que nosotros sacamos y que creo que es muy ilustrativo de lo peligroso que puede ser
este sector del Estado, cuando el Estado lo primero que tiene que asegurar es la vida y proteger la vida, y tiene a las personas que están acusadas de haber cometido un delito, que en el juicio se verá qué fue lo que cometieron, asegurar la vida. Y bueno, mucho más. La Constitución manda asegurar la vida para poder después reeducarlos. Claro. La Constitución dice, las cárceles en ningún caso servirán para mortificar, sino para reeducar y para reintegrar a la sociedad. Y bueno, eso es un mandato que tiene el Estado. Ahora, lo que a mí me resulta desesperante y paradójico es que el Estado, que tiene una cantidad de fines, educar, combatir las adicciones, favorecer la familia, etcétera, etcétera, tiene los casos más extremos de negación de todo eso, los tiene en el living de su casa, en las cárceles, bajo su protección y bajo su cuidado las 24 horas. Sin embargo, allí, que debería ser, pero la cárcel debería ser el CTI de las políticas sociales, deberían estar los dispositivos más finos, más intensos, más completos, más adaptados a cada caso, y sin embargo es donde menos encontramos. El informe agrega que el año 2016 también registra la mayor cantidad de suicidios en prisión de los últimos 11 años. Y lo complemento, la tasa de suicidios en proporción a la población es 6 veces más alta que en la sociedad en general. Sobre este aspecto es muy gráfico el relato que usted incluye en el comienzo mismo del informe, obtenido del acta de un interrogatorio a una reclusa en julio de 2016. Pregunta un funcionario de la cárcel donde se encontraba la mujer: diga usted los motivos por los que se infringe heridas cortantes en la muñeca derecha. Contesta la mujer: porque me quería matar, porque soy muy impulsiva y extraño mucho a mi familia. Me quiero tratar con psicólogo o alguien que me ayude para estar bien. Y cuando salga poder trabajar y criar a mi hijo. Necesito mucho que me ayuden. Textual. Y a continuación, usted, el comisionado, agrega: en febrero de 2017, Ana se suicidó en una celda de la cárcel de Pence en Soriano. No tuvo tratamiento psicológico. Es amargo, ¿no? ¿Este tipo de situaciones es habitual? Si yo tuviera que elegir una página de las 70 y pico que tiene el informe, obviamente es esta página. Creo que ahí está resumido todo. Ahí está resumido, esta es una muchacha, yo no la conocí, pero vi su historia. Es una muchacha muy joven, que estaba en situación de calle, que tenía un hijo y que había pedido ayuda, y el sistema no le pudo dar ayuda. 6 meses después se suicida. 6 meses después de haberlo declarado expresamente, ¿no? El sistema tiene una enorme debilidad, una enorme dificultad para poder atender este tipo de los temas de salud mental, los temas de adicciones, el poder seguir a cada persona en tener un plan. Una de las cosas que yo planteo justamente la necesidad de tener planes individuales de trabajo. O sea que nosotros cuando hicimos el estudio de las muertes en prisión, lo que hicimos era pedir la carpeta de cada interno, ir a ver, ¿qué estaba haciendo el Estado con esta persona? Como si tú fueras a un liceo, fueras a una escuela, a un hospital, y pedir la hoja clínica. O al mantenimiento de un vehículo, de un avión o de un barco, vamos a ver qué está pasando con esta persona, qué se está haciendo, qué se le está dando, qué está pidiendo. Y lamentablemente todavía, en la medida que no hay programas suficientes y no hay técnicos suficientes, no hay planes individuales. Y muchas veces las personas así como entran, salen. El otro día en un módulo del CONCAR detectamos, porque un funcionario de allí, una muestra de allí nos lo indicó con mucha apertura, 60 personas analfabetas. Entonces, este caso ejemplifica esa demanda, esa necesidad de que esa población sea atendida, que es la población más vulnerada, muchas veces la que más problemas ha tenido a lo largo de sus vidas. Sus familias han acumulado una cantidad de déficit, de violencias, de abandonos. Claro, nosotros nos quedamos o vemos la punta del iceberg, la noticia policial, que muchas veces es muy chocante, que muchas veces, obviamente, el delito es algo muy feo, muy malo, muy doloroso, quienes lo han padecido. Quizás todos, buena parte de los oyentes, de alguna manera, o sus cercanos han visto o sentido algún delito, y es realmente algo muy negativo. Ahora, ¿por qué ocurre? ¿Qué hilo llevó a eso? Muchas veces son caminos inescrutables que uno no entiende, pero en buena parte de esos caminos hay unas historias de abandono, de ruptura, de violencia, de falta de derechos, que lo que hay que hacer es tratar de filtrarla para que el circuito no se multiplique negativamente, que la persona cuando salga con más elementos que los que tenía. Enseguida, en la segunda parte de la entrevista, vamos a mirar hacia adelante. Vamos a repasar recomendaciones que incluye el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario.
En Uruguay, 1/3 de los presos están sometidos, de hecho, a trato cruel, inhumano o degradante. Este dato, que refleja la crisis que aún atraviesa el sistema carcelario de nuestro país, aparece en el informe 2016 que el jueves pasado presentó el comisionado parlamentario. Con él estamos conversando esta mañana, conociendo lo que encontró, pero sobre todo tratando de ver ahora mismo las recomendaciones que formula. Doctor Petit, en el final de su informe usted incluye una serie de recomendaciones. Veamos algunas. La primera, poner en marcha urgentemente un plan integral de cambios con cronograma, metas, recursos y articulaciones de las situaciones definidas como trato cruel, inhumano y degradante en los lugares identificados en este informe, de manera de imponer condiciones de convivencia seguras y educativas a partir de refuerzos de recursos técnicos, presupuestales y apoyos de otras instituciones públicas y de la sociedad civil. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se pone en marcha urgentemente un plan así? Y bueno, eso es una especie de programa de saturación socioeducativa. Sin duda que desde el inicio de 2016, cuando nosotros empezamos a plantear el problema que encontramos en estos módulos más abandonados y más carenciados, aunque llevó un tiempo, al tiempo se empezó a hacer un programa de emergencia, se conformó un grupo de trabajo y se empezaron a tomar unas medidas. Por ejemplo, empezaron a sacarse personas que estaban en los módulos 8, 10 y 11 al rugby, a hacer alguna actividad deportiva. Se hicieron algunos talleres. Se favoreció, por ejemplo, la llegada de un grupo de grupos religiosos que pintaron celdas, limpiaron, hicieron actividades culturales. Ahora, todo eso está bárbaro. Todo eso descongestionó, todo eso mejoró un poco el clima general. Ahora, sigue habiendo extorsiones, violencia, apuñalados, extorsiones a las familias. Toda la semana recibimos familias que vienen con las boletas del hábitat porque hubo un grupo de internos que detectaron que sus hijos tenían un poco más recursos que los demás y les piden plata para sobrevivir, para drogas, para lo que fuera. Siguen ingresando sustancias ilegales, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que se trata es de armar un programa, que cada uno de estos módulos tenga una coordinación, una dirección, un equipo técnico específico, educadores específicos para allí, actividades educativas, una estrategia, decir, bueno, a ver, ¿a qué vamos a jugar? ¿Qué actividad va a haber en la mañana? ¿Qué actividad va a haber en la tarde? ¿Cómo se va a encarar la familia? ¿Cómo se van a romper los núcleos más duros? ¿Cómo se van a romper las alianzas de los líderes negativos? ¿Cómo se va a reciclar, por ejemplo, los patios? ¿Cómo se va a reciclar los espacios verdes? ¿Cómo se va a instalar la actividad productiva? Otra de las recomendaciones, casualmente, es que se difunda las buenas prácticas innovadoras que ya existen, que en algunos de los penales existen y que están resultando muy fructíferas. Bueno, hacia eso me iba a la cabeza. Creo que ustedes estuvieron, Emiliano, transmitieron desde el polo industrial. El polo industrial del CONCAR es una de esas prácticas que están sorprendiendo incluso, ¿no? Por el alcance que tienen, por sus resultados. Ustedes lo vieron, o sea, tú caminás por el polo industrial y es una fábrica. Pasa al comedor del polo industrial y una cantidad de 200, 300 operarios con sus uniformes, con sus botas de trabajo, con sus guantes, etcétera, que hacen un alto en el día, que almuerzan, después siguen trabajando, después van a sus habitaciones, etcétera. O sea, cuesta un poco entender por qué, teniendo algo que está funcionando tan bien a menos de 600 metros, no se hace el enganche, no se hace la conexión. ¿Qué pasa? ¿Esas iniciativas dependen mucho de los líderes? ¿Dependen de quién está al frente de ese sector del sistema carcelario? Quizás pasa como los liceos, como los hospitales, como tantas cosas que en Uruguay a veces nos cuesta que haya un nivel homogéneo del servicio. O sea, todos sabemos que el nivel, por ejemplo, de los hospitales en Uruguay varía de cada hospital. Y lo mismo que cada liceo, no es lo mismo. En cada liceo depende de dónde está. Se puede decir, no, porque acá tiene comisión de apoyo y en otros lados. Bueno, pero a veces hay comisión de apoyo en un liceo porque el director la promueve o los docentes la promueven. Lo mismo puede aplicarse a una cantidad de otros aspectos. Hay otro ejemplo que usted destaca especialmente que está claro que le entusiasma mucho, que es el de Punta de Rieles, la unidad número 6, ¿no? Sí. A mí me entusiasma muchísimo, no solamente a mí, más allá de que tengo un conocimiento personal de muchos años de quien es hoy su director, pero Punta de Rieles tiene algo excepcional y que es lo que ven los de afuera. Punta de Rieles
Tú caminás por Punta Rieles y parece un pueblito, parece una ciudad. Hay un cruce ahí de avenidas donde hay un centro ecuménico, un gimnasio, una biblioteca, dos confiterías, una parrillada, un almacén, una panadería, un teatro, hacen un diarito, se discute, la gente se pelea, la gente polemiza, la gente no está de acuerdo, critican al director. Y cuando se menciona la gente, se está hablando de los presos. Claro, exacto. Y las confiterías, por ejemplo, las operan los presos. Todo es operado por los internos. Hay una especie de banco donde los internos hacen un bolsón de dinero y financian las iniciativas que tienen algunos internos. Y entonces, eso es pedagogía para la libertad, eso es preparar para la libertad. Porque siempre la preparación, la educación en la cárcel tiene un tremendo contrasentido, que es preparar a alguien para el medio libre estando encerrado. Es como preparar a, no sé, un aviador, se ha dicho, a un aviador dentro de un ascensor. Entonces, ese es un viejo principio que viene en las normas internacionales de derechos humanos, es el principio de normalización, tratar que la cárcel sea lo más normal posible, no es más, en realidad parece fácil pero difícil, pero es que la cárcel sea como la afuera, que sea lo más normal posible. Cuanto más anormal es la cárcel, más asegurada tenemos la reincidencia y la violencia que va a tener esa persona después con lo que se encuentra en la calle. Nos queda esa visita para hacer en las próximas semanas, por supuesto va a estar en nuestra agenda, pero sigamos. Otra de las recomendaciones que incluye el informe, conformar una rama del sistema educativo ANEP con los recursos, programas y pedagogía adecuados, encargada de llevar adelante un auténtico programa nacional de educación en condiciones de privación de libertad. ¿Qué es lo que se está proponiendo? Que así como existen las ramas educación primaria, secundaria, técnico profesional, formación docente, ¿también existe una rama de la ANEP penitenciaria? Sí, básicamente sí. Yo creo que el tema de educación es un elemento muy importante. Recordemos lo mal que estuvimos en este tema. En el 2008, el planteo que hacía mi predecesor, a quien siempre recuerdo y de quien ha aprendido muchas cosas, el doctor Álvaro Garcés, señalaba, pedía que hubiera maestros en todas las cárceles. O sea, en el año 2008, estamos hablando de 10 años, en el Uruguay no había ni siquiera maestros en buena parte de las cárceles. O sea, lo mal que estábamos. O sea, se ha mejorado. Hoy en día hay maestros, hay secundaria, y empieza a haber una tímida presencia en la universidad. Tímida, digo de gusto tímida, porque es una presencia que hay que aumentarla enormemente, sin ir muy lejos, sin irnos a los países nórdicos, en Argentina, en Perú. Yo en Perú vi en la cárcel de Urigancho, que no es una cárcel famosa por su brillantez, pero una cárcel donde había instaladas 2 universidades, con aulas, dando cursos de extensión y dando carreras allí. Entonces, yo creo que el tema de educación es muy importante. Hay un 20% de personas privadas de libertad que están estudiando formalmente, pero los programas no son todavía adecuados a las edades, a las circunstancias, la pedagogía tampoco. Hay mucho para mejorar, se ha mejorado muchísimo, hay un 20%, pero es necesario tener, y básicamente es que la política social entre en la cárcel. La cárcel no puede ser un lugar donde se da limosna o donde se va con lo que sobra, o secundario, que vaya alguien y dé unas clases, o que vaya alguien y haga un poco de cultura y un poco de deporte. Tiene que ser uno de los ejes, una de las líneas maestras de la política social, porque allí están, si pensamos en las miles de personas que están, tuviéramos un mapa de Montevideo, un mapa del país, y pusiéramos un alfiler por cada una de esas personas, tendríamos unos efectores, unas conexiones con los núcleos más duros de marginación y de exclusión social. Tenemos allí la ventana y no la abrimos. Esas son algunas de las recomendaciones de política institucional, pero hay otras clases de recomendaciones, por ejemplo, en materia de seguridad. Y acá elijo 2. Instalar cámaras en todos los espacios comunes, patios, corredores y laterales de los centros penitenciarios, de manera de prevenir hechos violentos y corrupciones, o, en caso de que ocurran, contar con elementos probatorios de los mismos. Y luego dice, asegurar que los controles de celdas con requisas sean debidamente filmados, capacitando periódicamente sobre la realización y las normas vigentes para las mismas a los funcionarios, no exponiendo a los internos a que sus cuerpos sean revisados por personas de distinto sexo, entre otras medidas. Suenan absolutamente elementales, ¿no? Suenan estas cámaras utilizadas, fijas en algunos lugares, o en el momento en que se hace una requisa, como una herramienta que hoy tendría que estar ya en uso, ¿no?
Sí, nosotros cuando estuvimos en la comisión el jueves, la comisión recibió el informe, conversamos un poco, yo hice una presentación y creo que ahora en 2 semanas la comisión va a profundizar sobre el informe. Y algunas de las preguntas de los legisladores, que no las pudimos profundizar en ese momento por falta de tiempo, porque había otro temario, apuntaban estas cosas. Y sí, yo creo que el capítulo de las cámaras, hay una cantidad de cosas que uno puede soñar, desarrollar programas innovadores de integración, de rehabilitación, cosas, pero que pueden parecer más difíciles, pero hay cosas muy posibles y que ni siquiera es un tema de recursos demasiado onerosos. La ausencia de cámaras es algo muy, muy llamativo. El jueves mismo, mientras hacíamos esto, en el patio de una cárcel, en el penal de Libertad, un grupo de internos salió al patio con puñales y hirieron de gravedad a dos internos que están ahora en el CTI, uno de ellos muy grave. No había cámaras. O sea, la cámara previene, por algo se instalan en todo Montevideo, que las estadísticas han mostrado que ha bajado la violencia. Es un elemento más, no es el único. Obviamente, ni la cámara, ni los robots, ni los drones, ni los helicópteros, ni los patrulleros pueden hacer lo que puede hacer el programa socioeducativo, el trabajo cara a cara, el trabajo con la vida de las personas. Pero la cámara previene, la cámara evita, y la cámara, cuando ocurre algo indeseable, puede ayudar a probar qué fue lo que pasó, a entender qué fue lo que pasó. Salvo en el módulo 12 del CONCAR, creo que en la cárcel de Pence en Soriano puede haber alguna otra cámara, alguna puerta de ingreso. En el resto del sistema penitenciario no hay cámaras. Imposible recorrer todas las recomendaciones, pero, por ejemplo, me detengo en lo que usted propone en cuanto a que se implemente medidas alternativas a la prisión. Y elijo un ejemplo concreto, uno de los casos donde usted va por ese lado, que es el de las mujeres presas que conviven con sus hijos en la cárcel. Usted dice, para esos casos probablemente podría pensarse en prisión domiciliaria con la mujer con una tobillera con GPS puesta. Uh-huh. Sí, hay muchos casos. El caso de las mujeres es bastante claro. En la gran mayoría, en buena parte de los delitos han sido elementos secundarios de un delito, por ejemplo, de drogas, en los cuales actuaron o por muchas veces llevados por una situación de una estrategia de supervivencia, arrastradas muchas veces por su pareja o en circunstancias de grande privación. Entonces, por un lado, claramente la prisión, cuando hay un hijo, la prisión, la crianza en una institución penal, por mejor que se pueda humanizar, no es el ideal. Entonces creo que hay que trabajar en medidas alternativas. Estamos hablando de mujeres que tienen a los hijos con ellas. Exacto, en la cárcel. Sí. En este momento, por ejemplo, en la cárcel de mujeres hay 10 mujeres que están embarazadas, que van a tener que probablemente, cuando su hijo nazca, seguir privadas de libertad si no hubiera esas alternativas. Entonces yo apuntaba también a otra cosa, o sea, porque a veces dice, bueno, ¿por qué los jueces no lo dan? Y bueno, ahí hay dos partes. Por un lado, los jueces, que son los que tienen que dictaminar, pero por otro lado también está la administración, el Instituto Nacional de Rehabilitación y los programas sociales, que tienen que al juez ofrecerle una densidad de trabajo que no sea solamente, bueno, la persona va a la casa, le ponemos la tobillera y bueno, si incumplen, se la procesará por ese incumplimiento. 2 ejemplos nomás. Hace poco vi el caso de un muchacho que fue procesado con prisión por haber robado, pero literalmente, no es una metáfora, por haber robado una bicicleta. Está muy mal haber robado una bicicleta. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió probablemente en ese caso que en el interior del país? Era un muchacho que ya lo conocían, ya se sabía que hurtaba cosas y tenía problemas con la droga. Y bueno, probablemente como para ponerle un freno, se lo procesa con prisión. Otro caso, una mujer con 6 hijos, procesada, en este caso, con prisión domiciliaria, con 6 hijos sin pareja. Entonces, en esos casos, si se da la prisión domiciliaria, pero no hay un programa, un brazo largo del Estado... ¿Se la procesó con prisión? Con prisión domiciliaria a esta mujer. Con prisión domiciliaria, pero con 6 hijos. Entonces, esa mujer, encerrada en su casa, con 6 hijos, si no tiene un programa social que la apoye, que la prepare para el trabajo, que le asegure la alimentación, que corrobore que sus hijos vayan a la escuela, que tengan los documentos, etcétera, etcétera, también es una medida que está arrenga. Entonces, desde el lado de la administración son las dos partes. El juez que puede utilizar esta medida y por otro lado
La administración que tiene que decirle, mire, no solamente va a ir a la cárcel, no solamente va a la casa, no solamente va a tener un elemento electrónico, sino que además va a haber un asistente social que va a ir todas las mañanas, y un educador que va a ir todas las tardes, y alguien que se va a hacer cargo de sus hijos. Y uno diría, bueno, estamos soñando porque necesiten los recursos. Bueno, hay otra sociedad posible, hay otra vida posible, hay que ver cómo se articulan los recursos. Por eso en el documento yo planteo que el Ministerio del Interior solo no puede, el Instituto Nacional de Rehabilitación solo no puede. Si no se enganchan la política penitenciaria y las políticas sociales, y si no entra en la cárcel el Ministerio de Desarrollo Social, el sistema educativo, el Ministerio de Trabajo, las intendencias, en definitiva, todo el Estado articulando, y hay alguna propuesta en ese sentido también, va a ser imposible. Entonces va a decir, qué mal van a estar las cárceles, qué mal van a estar las cárceles y qué mal va a estar la sociedad cuando veamos esos miles de personas que salen después de estar encerrados en las cárceles, deteriorándose y cayendo en un espiral para abajo. Doctor Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario sobre el sistema penitenciario, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Emiliano, un gusto haber estado por acá. Retomamos estos temas y otros que no llegamos a considerar hoy en próximos programas.